A los 23 años, reveló un amor inesperado y prohibido con el padre de su mejor amiga. Cada rincón de la casa de los Fernández exudaba una mezcla de tradición y modernidad que hacía eco en el alma de Valentina. En su mente, la arquitectura era un legado, un lenguaje en sí mismo que podía cambiar vidas. Sin embargo, esa noche, mientras cruzaba el umbral de esa morada repleta de risas y aromas familiares, sintió que su mundo se tambalearía de una manera que nunca había imaginado. Sofía, su mejor amiga desde la infancia, la había invitado a cenar, pero lo que parecía ser una velada amena se tornaría en un torbellino de emociones. Y allí estaba él, don Fernando, el padre de Sofía, un arquitecto de renombre, cuya presencia irradiaba una autoridad íntimamente atractiva. La cena comenzó con anécdotas sencillas, historias de infancia, risas compartidas, dulces recuerdos. Pero a medida que avanzaba la velada, Valentina y don Fernando se encontraron atrapados en un debate apasionado sobre urbanismo y diseño. Ella, con sus sueños de dejar una huella significativa en su ciudad, se sintió cada vez más cautivada por su sabiduría y su forma de ver el mundo. Cada palabra compartida, cada mirada fugaz, tejía una conexión profunda. Sin embargo, en su interior, una voz susurraba: esto no está bien. Los sentimientos se agolpaban en su pecho como un torrente. Por un lado, su lealtad hacia Sofía pesaba como una losa. Por otro, la chispa entre ella y su padre parecía innegable. Dudas y miedos se entrelazaban en su mente, llevándola a cuestionar que estaba dispuesta a sacrificar una amistad inquebrantable por un amor que no debía ser. Las noches que pasaron juntos, compartiendo proyectos y sueños, se convirtieron en un oscuro secreto que la envolvía, convirtiendo la luz de la conexión en sombras de culpa. La angustia se apoderaba de ella, y los momentos de alegría se teñían de un matiz doloroso. Una parte de ella temía a la decepción en los ojos de Sofía, quien jamás podría imaginar la verdad que Valentina guardaba celosamente. ¿Y si su amistad se rompe? ¿Y si él no siente lo mismo? Se preguntaba a menudo. La química que latía entre ellos era electrizante, pero también estaba cargada de una tensión insoportable. Esa noche estrellada, mientras contemplaba el cielo desde su ventana, su mente no encontraba paz, solo un eco de sus sentimientos, profundos y oscuros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada conversación con don Fernando se transformaba en un miedo compartido. La línea entre el amor y la traición se desdibujaba al compás de sus corazones latiendo en silencio. Empezaba a sentir que, al seguir guardando secretos, se alejaba de su propia esencia. La noche anterior, él había dejado caer una frase que resonaba como un canto entre sombras: ¿cuál es el costo de un diseño que no refleja nuestra verdad? Con cada momento que pasaba juntos, la presión del dilema crecía. Su cabeza giraba, su respiración se tornaba irregular, y la angustia se transformaba en un ladrillo más en la muralla que separaba su vida soñada de una realidad devastadora. Cuando su celular sonó con el mensaje de Sofía: necesitamos hablar. He sentido que hay algo que no me has contado. Valentina supo que el momento de la verdad había llegado. La desazón la atravesó por completo, mientras debatía cómo enfrentarse a una verdad que podría arrastrar consigo su pasado. ¿Estaría lista para la vorágine de emociones que la esperaban? El día siguiente llegó sin piedad, y la sola idea de la conversación con Sofía sacudía a Valentina hasta los cimientos. En su camino hacia la universidad, cada paso parecía un ritual de tensión. La arquitectura, su fiel compañera, le ofrecía consuelo en la familiaridad del diseño del campus. Cada edificio, erguido con orgullo, le recordaba por qué había elegido este camino. Sin embargo, el murmullo de sus compañeros se desdibujaba ante el ruido ensordecedor de su propia mente, que se debatía entre la lealtad y el deseo. Asistió a sus clases sin poder concentrarse. Sus profesores discutían teorías y proyectos, pero Valentina no podía evitar volver a la última cena en casa de los Fernández.
La mirada penetrante de don Fernando se encontraba atrapada en su memoria, como un eco que no cesaba. Cada interacción con su profesor más querido se tornó incómoda, como si el espacio que la rodeaba se hubiese convertido en un laberinto lleno de espejos, reflejando sus dudas y anhelos. Al finalizar las clases, se sentó en un rincón del jardín, entre las flores silvestres que adornaban el campus. Necesitaba claridad. Fue en ese instante de soledad que su mente empezó a fluir con preguntas que nunca se había atrevido a plantearse. ¿Quién soy realmente? ¿Qué es lo que busco? Se dio cuenta que era tiempo de enfrentar su propio diseño, de redibujar la ruta de su vida. Una ola de determinación la invadió. ¿No era acaso la búsqueda de la autenticidad la esencia de la arquitectura? Decidió que era el momento ideal para explorar su verdad, sin miedo a las repercusiones. Mientras su salón de clases se llenaba en la tarde, le pidió a Sofía que se encontraran en un café cercano. Entre sombras y luces, el aire pesado del café intensificó su ansiedad mientras esperaba. Cada segundo se sentía como una eternidad. Al llegar, Sofía sonreía, pero en su mirada había un destello de inquietud. Val, te noto diferente, dijo mientras se sentaban. La conversación que siguió fue un tira y afloja complicado, un laberinto verbal donde Valentina utilizó cada técnica de persuasión que había aprendido a lo largo de su carrera. Pero, a medida que hablaba, sus palabras se volvían cada vez más honestas, como la mezcla de materiales en un nuevo proyecto. La verdad, al fin, traspasaba la superficie, y ella comenzó a descubrir elementos de sí misma que habían estado escondidos durante demasiado tiempo. Fue en medio de una frase tambaleante que pudo mencionar lo que había temido. Sofía, hay cosas sobre mi relación con tu padre que necesito que sepas. Las palabras flotaron como escombros en la corriente de la vida. Y la reacción de Sofía fue un estruendo en su universo. El rostro de su amiga se tornó en confusión, y la desesperación la abrazó, así como lo haría la tormenta a un hogar frágil. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que no solo estaba desnudando su corazón, estaba construyendo las bases de su verdadera identidad. Sin embargo, lo que Valentina no sabía era que esta revelación iniciaría una cadena de eventos que desataría no solo su lucha interna, sino también una confrontación con el hombre que había cambiado el curso de sus emociones. El tiempo se detuvo cuando la puerta del café se abrió, y don Fernando hizo su entrada, como un arquitecto de almas. Su mirada se encontró con la de Valentina, y por primera vez, el futuro comenzó a delinearse con sombras más intensas. Era ahora o nunca. ¿Sería fuerte para continuar el camino de la verdad, o se perdería en sus propios ecos de deseo y culpa? Los ladrillos de su vida estaban listos para ser reconfigurados, y ella tenía el poder de transformarlos. Pero, ¿a qué costo? La atmósfera del café se volvió densa, cargada de momentos no dichos y emociones a flor de piel. Valentina sintió como cada pulsación de su corazón resonaba en su pecho. Don Fernando, con su porte elegante y carácter arrollador, era un imán que atraía miradas, y su presencia podía cambiar la dinámica en un abrir y cerrar de ojos. La conversación con Sofía se convirtió en un campo de batalla familiar, mientras Valentina se esforzaba por encontrar un equilibrio entre la verdad que necesitaba compartir y el vínculo que temía romper. Mientras Sofía apartaba la mirada, perturbada, Valentina comprendió que estaba en el umbral de un cambio decisivo. Había peleado con su verdad durante demasiado tiempo, una hidra multifacética que la había mantenido atada en circuitos de duda. Ya no se trataba solo de su deseo, su identidad le exigía respuestas. La combinación de amor y lealtad se convirtió en un dilema que amenazaba con reventar en 1000 pedazos. Valentina respiró hondo y decidió que debía transformarse. Estaba en el momento perfecto para probar su fortaleza y su capacidad de redibujo. Se levantó y, aunque temblorosa, se dirigió a un grupo de amigos que habían llegado al café. Con propósito, conectó las conversaciones de diseño que solían ser inofensivas con su lucha interna. La arquitectura no es solo construir edificios, es también levantar estructuras que sostienen nuestra vida, reflexionó en voz alta, captando la atención de su círculo. Al compartir su perspectiva sobre la arquitectura, comenzó a abrirse también a sí misma. Hablar de su proceso creativo le dio una voz que antes carecía. Con cada palabra, su inseguridad se minimizaba. Los ejemplos de proyectos complejos que había aprendido a manejar se empezaban a entrelazar con su historia.
La verdadera esencia de su arte y de su vida empezó a surgir, creando un nuevo esbozo en su mente. Sería la arquitecta de su propio destino. El grupo de amigos, maravillados por la pasión que emanaba de ella, la alentaron a presentar su proyecto final de diseño, donde incorporaría no solo las técnicas aprendidas, sino también su propia narrativa. He pensado en un espacio que no solo sea funcional, sino que también respete la historia de quienes lo habitan, dijo, con los ojos brillantes. Esa fusión entre su vida personal y profesional la estaba transformando, y empezaba a disfrutar el proceso. Valentina supo en ese instante que su búsqueda de autenticidad se trataba menos de sus sentimientos hacia don Fernando y más de la necesidad de ser fiel a sus deseos. Comenzó a escribir una propuesta para su proyecto final, donde cada línea reflejaba no solo un edificio, sino también su valentía. Sin embargo, un eco persistente seguía resonando en su mente, el impacto de su revelación sobre Sofía y la confrontación inminente con don Fernando. Mientras trazaba los planos de su futuro, la tensión entre su vida personal y profesional comenzaba a diluirse, pero una sombra persistía. Durante la semana, se preparó para presentar su proyecto ante la clase. Valentina, confiada, se sintió lista para dar un paso más a pesar de las complicaciones que pudieran venir. Pero la incertidumbre era una compañera constante. En las horas previas a la presentación, un mensaje de don Fernando hizo que su pulso se acelerara. ¿Podemos hablar antes de tu presentación? ¿Qué mensaje traería el arquitecto de su corazón y de su vida? Se dio cuenta de que la verdad ya había comenzado a construirse. Cada ladrillo del pasado estaba a punto de ser alineado de una manera que nunca había imaginado. ¿Podría ser que este enfrentamiento la llevara a definir quién realmente era, al margen de los deseos de los demás? La pregunta flotaba en el aire, envolviendo todo con un sentido de expectativa palpable. Con la mirada centrada en su futuro, Valentina comprendió que la arquitectura de su vida estaba a punto de ser diseñada, y el próximo paso sería crucial. Pero, ¿estaría preparada para enfrentar la verdad sobre el deseo que había ocultado tanto tiempo? Las sombras del pasado no cesarían hasta que ella eligiese confrontarlas. Y con ello, un nuevo capítulo estaba por escribirse. Valentina se asomó a la ventana de su habitación, observando la luz del amanecer que comenzaba a colarse entre los edificios. La brisa fresca del día le trajo consigo un cúmulo de pensamientos que agolpaban su mente. Hoy sería el día en que confrontaría a don Fernando. Esa expectativa le producía una mezcla de miedo y emoción que la mantenía alerta, como si la vida le presentara la posibilidad de un nuevo diseño, uno en el que ella pudiera ser la protagonista de su historia. Mientras se vestía, Valentina se dio cuenta de que había trascendido. Los ecos de la discusión con Sofía aún retumbaban en su interior, pero ahora tenían sentido. Ella no podía seguir limitándose a ser un mero personaje en la vida de otros. Su presentación iba más allá de un simple proyecto, era su declaración de intenciones. Mientras ataba su cabello en una coleta, sus dedos se encontraron con la hoja de papel donde había esbozado su propuesta. Formas, ideas y emociones fluían de ella como un torrente indomable. La escuela de arquitectura se sentía como un escenario, y Valentina estaba decidida a brillar. Con cada paso que daba hacia la aula, pudo sentir la ansiedad transformarse en determinación. Su charla giraría en torno al concepto de un espacio que encarnara no solo la estética sino también la esencia de las relaciones humanas. Su vida se estaba convirtiendo en una fusión de la arquitectura que anhelaba crear. La presentación inició con el murmullo habitual de risas y susurros, pero Valentina tomó un respiro profundo. Con la mirada segura y una voz clara, comenzó a compartir su visión. La proyección de imágenes describía no solo estructuras, sino la conexión emocional que las acompañaba. Con cada diapositiva, articulaba un lenguaje que resonaba mucho más allá de lo técnico, combinaba su viaje personal con cada plano que había diseñado. Durante su exposición, se notó un cambio en el ambiente. La clase empezó a captar la profundidad de sus palabras, sus compañeros estaban siendo testigos de una transformación. Esa combinación de vulnerabilidad y profesionalismo envolvía la sala. No solo estaba presentando un proyecto, estaba presentándose a sí misma. La conclusión fue un aplauso sonoro, pero su atención estaba en un lugar distinto. La mirada de don Fernando, que se hallaba entre los espectadores, era intensa. Tenía esa habilidad de hacer que cada individuo sintiera como si hablara solo para él.
Sin embargo, Valentina no buscaba su aprobación esta vez, era el momento de ser auténtica por ella misma. Cuando la clase terminó, un murmullo se desató en torno a ella, confiados comentarios. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó un compañero, impresionado. Valentina sonrió, sintiendo el impulso de seguir hablando, de compartir su proceso interno, su historia. Pero algo más urgente la penetraba, la necesidad de hablar con don Fernando. Se acercó a él, el corazón retumbando en su pecho. «Don Fernando, ¿podemos hablar?», le pidió, sintiendo como cada palabra le costaba salir. Él asintió solemnemente, y juntos se dirigieron a un rincón más apartado, donde el aire parecía cargado de promesas no cumplidas y decisiones aplazadas. Cuando se detuvieron, sus miradas se encontraron y Valentina sintió que podía ver a través de lo superficial. En ese instante, como si el universo hubiese creado una burbuja a su alrededor, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir algo más allá de lo que había planeado. Era la oportunidad de expresar sus sentimientos, de hablar sobre el amor y los dilemas que había enfrentado. «Lo que siento por ti es complejo, y no sé cómo gestionarlo», comenzó a decir, sintiendo que su voz podía quebrarse en cualquier momento. Pero antes de que pudiera seguir, don Fernando la interrumpió y con un tono grave y firme le dijo: «Valentina, a veces es necesario quebrar las reglas. ¿Pero eres capaz de soportar las consecuencias de esa revelación?». La pregunta se quedó flotando en el aire, como un ladrillo en la estructura de su vida. No solo cuestionaba su amor sino toda su capacidad para enfrentar lo que significaría ser valiente en un mundo que precisaba definiciones claras. Valentina sintió que estaba en una encrucijada, decidiría abrir su corazón, arriesgando la amistad y su futuro profesional. Afuera, la ciudad continuaba su curso, ajena a su lucha interna. Con la mirada centrada en don Fernando, supo que el siguiente paso no solo afectaría a ambos, sino que también definiría su identidad. ¿Aceptaría romper las reglas por el amor que había guardado tanto tiempo? La decisión era inminente, y las sombras del pasado se alzaban rápidamente hacia ella. Valentina sintió como un torrente de emociones la invadía mientras enfrentaba la mirada de don Fernando. El aire estaba cargado de posibilidad, la electricidad del momento parecía vibrar entre ellos, y sin embargo, su mente se debatía entre el deseo y el miedo. ¿Qué significaba realmente quebrar las reglas? Era un fémur constante en su pecho que, ya había determinado, no podría ignorar. Luego de esa pregunta tan penetrante, sus pensamientos se agolpaban en su mente, como si buscaran salir a la luz. La búsqueda de su verdadero ser no solo implicaba avanzar en el ámbito profesional, sino también desnudarse emocionalmente y enfrentar lo que tanto había evitado. En sus años de estudio, se había convencido de que el amor era una distracción. Sin embargo, ahora, ante la figura de don Fernando, sentía que esa creencia se retorcía y se desvanecía. «Lo que siento», repitió internamente mientras su voz se atragantaba en su garganta. Tenía que ser valiente, no solo en el espacio de la arquitectura, sino también en el ámbito personal. Con una respiración profunda, Valentina decidió dar un paso adelante, no solo ante don Fernando, sino ante su propia personalidad. «Sí, puedo soportar las consecuencias. Estoy lista para lo que venga», replicó, notando que había bajado la mirada pero que su voz había resonado con firmeza. Las palabras surgían de una parte de ella que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Era un acto de rebelión y resiliencia al mismo tiempo. Don Fernando analizó su respuesta, la seriedad en su expresión desapareció un instante. Para Valentina, ese instante se sintió eterno. Cuando él finalmente habló, su voz era un murmullo grave. «Entender las reglas es un paso, Valentina. Pero debes cuestionarlas si realmente deseas vivir tu historia y no quedarte atrapada en la de otros». Sus palabras fueron lentas pero profundas, calando en Valentina como una lluvia de verano en el desierto. Sí, había creído que debía respetar los límites que se le habían impuesto, pero ¿y si la verdadera valentía residía en desdibujar esas fronteras? Esa idea giraba en su mente mientras miraba a su profesor, no solo como un mentor sino como un aliado en su búsqueda de autenticidad. «Quiero ser arquitecta no solo de edificios, sino de mis propias decisiones», dijo, dejando que la claridad de su propósito llenara el espacio entre ambos.
Cada palabra se sentía como una chispa, acercándola más a una comprensión de sí misma que había anhelado en silencio. El silencio ocupó el espacio entre ellos una vez más, pero esta vez Valentina no sintió temor. En su mente resonaban sus propias palabras, empoderándola a seguir. Hacía tiempo que anhelaba crear un espacio que no fuera solo arquitectónicamente hermoso, sino un lugar donde pudiera ser ella misma, libre de cadenas invisibles. Don Fernando ofreció una ligera sonrisa, pero la seriedad de la situación no se desvanecía. Romper las reglas tiene sus consecuencias, Valentina. Pensaste que era solo por lo que sentías, ahora debes pensar también en lo que eso significa para ti y para tu futuro. Con cada palabra de él, lo que inicialmente había parecido un reto se transformaba en una oportunidad de crecimiento. Valentina comenzó a visualizar su camino, que se dividía en múltiples direcciones. Tenía claro que el camino que tomara afectaría no solo su carrera, sino la forma en que se relacionaría con el mundo. La pregunta de don Fernando permanecía en su mente, ¿era capaz de manejar lo que eso significaría? Mientras se separaban, Valentina sintió una oleada de determinación. Las normas podían quebrarse, y ella estaba lista para redibujar esas líneas. En su mente, ya se estaban trazando nuevos planos para esa gran estructura que sería su vida. Con cada paso, mientras abandonaba el aula, Valentina notó que el horizonte se extendía más claro. Pero entonces un nuevo pensamiento, como otra corriente, la sorprendió. ¿Cómo haría para vivir tanto en el amor como en su carrera, si ambas partes habían sido tan disonantes hasta ahora? Esa inquietud viajaba con ella por las calles hasta que, inesperadamente, un nuevo desafío se cernió, una invitación de Sofía, su mejor amiga. «Hey, Valen, te necesito para algo». «Es muy importante», decía el mensaje de voz. Esta vez, al escuchar a Sofía, una sensación de inquietud encendió en su pecho. ¿Qué sucedería si su mundo personal, tan recién descubierto, chocaba nuevamente con su amistad? Así, entre decisiones emergentes y un futuro incierto, cada paso que daba se tornaba más audaz. ¿Lograría hallar un equilibrio entre su autenticidad y las relaciones que importaban? El peso del amor y la responsabilidad se cernían sobre ella, y la pregunta seguía resonando en su mente, ¿estaba realmente lista para asumir las consecuencias de su revelación? Seguiría en su búsqueda de respuestas, mientras su vida se desdibujaba como un trazado arquitectónico sin terminar. Mientras Valentina caminaba por las calles hacia el café donde había quedado con Sofía, su mente se debatía entre la euforia y la ansiedad. La revelación de su deseo por don Fernando no había hecho más que abrir una caja de Pandora que jamás pensó que manejaría. Siempre había creído que el amor y la carrera eran caminos paralelos que no debían cruzarse, pero, ¿qué pasaría si su vida personal se entrelazaba con la de su mejor amiga de una forma que ni ella misma podía prever? Al llegar, encontró a Sofía sentada en una mesa en la esquina, con una expresión seria que la tomó por sorpresa. La espontaneidad con la que estaban acostumbradas a abordar sus encuentros parecía haberse evaporado. Valentina sintió que el peso de la responsabilidad se manifestaba en cada resonancia de sus pasos. «Valen, lamento haberte llamado tan repentinamente», comenzó Sofía, mordiendo su labio inferior en un gesto que Valentina reconocía como nerviosismo. «Es sobre mi papá. Necesito que me ayudes con algo». Valentina sintió un nudo en el estómago. La mención del padre de Sofía traía consigo un recordatorio no solo de su amistad, sino también de su atracción por don Fernando. Tenía que ser cautelosa. «¿Qué pasa? ¿Está bien?», preguntó, tratando de mantener la voz serena. «Ayer tuvo una reunión con unos inversores y se presentó algo complicado. No sé cómo abordarlo y creo que no le está yendo bien. He pensado que tu experiencia con la arquitectura podría ser de gran ayuda. Puede que incluso necesite tu visión como arquitecta». Mientras Sofía hablaba, Valentina sentía que su tensión aumentaba, casi como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Tenía la oportunidad de acercarse aún más al padre de su amiga, pero también de poner en peligro su propia recién descubierta valentía. «Claro, le puedo ayudar. Pero, ¿por qué no hablas con él tú misma?», sugirió, luchando contra la ansiedad que crecía en su interior. «Él se siente tan agobiado y distante». «No sé si lo hará», Sofía respondió, la preocupación flotando en su tono.
Si le presento a alguien como tú, que entiende el diseño y la estructura, tal vez se sienta más cómodo. Valentina asintió con una mezcla de aceptación y resistencia. Ella quería ayudar a su amiga, y era un reto que podría abrir nuevas puertas en su carrera. Pero cada pensamiento acerca de don Fernando la llevó a cuestionar el camino que estaba eligiendo. ¿Esto significaría que debía afrontar la tensión en su propia vida amorosa mientras buscaba resolver un problema que comprometía su amistad? Está bien, haré un plan y discutiré con él. Pero, Sofía, no te prometo que todo salga como deseas, dijo, encontrando un camino claro para seguir, aunque lleno de incertidumbre. La decisión la haría sentir más profesional, pero también la mantenía atrapada en un embrollo emocional. La verdad era que cada vez que pensaba en don Fernando, el deseo y la lógica chocaban en su mente. A medida que la conversación avanzaba, Valentina comenzó a sentir que su papel allí podría ir más allá de simplemente ser una amiga. Este reto podría convertirse en un escalón hacia su desarrollo, ya sea profesional o personal. Mientras Sofía hablaba de los detalles del proyecto, Valentina se perdió en sus pensamientos. Si lograba ayudar a su amiga y a su padre, podría enfrentar sus propios sentimientos hacia don Fernando. Esta dualidad de roles era un campo de exploración que la intrigaba y aterraba a la vez. Cuando se despidieron, Valentina sentía la adrenalina burbujear en su interior. Por un lado, la promesa de un nuevo desafío profesional, por otro, una realidad personal turbulenta que empezaba a tomar forma. Mientras esperaba el tren de vuelta a casa, una pregunta punzante atravesó su mente: ¿podría enfrentarse a su propio deseo y al mismo tiempo ser una verdadera amiga para Sofía? El peso de sus emociones y sus responsabilidades era cada vez más grande. El tren llegó y, cuando subió, el murmullo de los pasajeros se convirtió en un eco distante. En medio de la multitud, el rostro de don Fernando apareció en su mente. Dominando sus pensamientos, se dio cuenta que la próxima decisión sería crucial, abriría las puertas al amor dando el siguiente paso, aunque eso significara poner en riesgo lo que tenía con Sofía. El trayecto se volvía interminable, cada segundo añadiendo más peso a su dilema. La pregunta ya no era solo sobre su carrera o su deseo por don Fernando, era una profunda reflexión sobre lo que significaba realmente ser auténtica. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su amistad, por seguir un camino que apenas comenzaba a entender. La vida estaba en juego, y el próximo capítulo de su historia estaba a punto de darse, fuera lo que fuera. Valentina estaba decidida a descubrirlo. El día siguiente amaneció con una mezcla de nervios y determinación en el pecho de Valentina. La noche anterior apenas había cerrado los ojos, sumergida en un mar de pensamientos que la llevaron a cuestionar no solo su futuro profesional, sino también su capacidad para manejar la complejidad emocional que representaba su relación con don Fernando y Sofía. Mientras iniciaba su jornada, decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. La reunión con don Fernando estaba a punto de concretarse, y el reto la excitaba y aterraba a partes iguales. Valentina pasó la mañana revisando sus apuntes sobre las inquietudes arquitectónicas que habían surgido en el proyecto. Su mente se centró en cómo presentar ideas claras que no solo beneficiaran a la empresa, sino que también la hicieran destacar. Era el momento de demostrar no solo su valía profesional, sino su capacidad para enfrentar lo desconocido. Al llegar a la oficina de don Fernando, el ambiente era sumamente tenso. Las paredes del edificio parecían absorber la preocupación que flotaba en el aire. Al entrar a su despacho, se sintió inmersa no solo en un espacio físico, sino en un campo de batalla psicológico. Su amigo, el esposo y el padre estaban en juego, y la balanza pudiera inclinarse hacia un lado u otro con su intervención. Tenía que actuar con inteligencia. «Hola, Valentina», dijo don Fernando, con una sonrisa que apenas ocultaba su agobio. La calidez de su voz contrastaba con la imagen de hombre cansado que tenía delante, un reconocido arquitecto que parecía no llevar su propia carga con la misma destreza que exponía en su trabajo. «Hola, don Fernando. He estado preparando algunas ideas sobre la reunión que tuvo con los inversores», respondió ella, manteniendo un tono profesional y distante, a pesar de que su corazón palpitaba fuertemente. Observó que sus palabras parecían cobrar vida en un entorno donde la pasión y la lógica se fundían. Con cada minuto que pasaba, don Fernando mostraba más vulnerabilidades.
Se notaba que estaba lidiando con sus propios demonios, y Valentina decidió aprovechar esto para establecer un vínculo que no solo se sustentara en su papel como arquitecta, sino como mujer dispuesta a entender y ayudar. Mientras le presentaba las ideas, Valentina notó que él se desarmaba poco a poco. La pasión que ella sentía por su trabajo se reflejaba en su voz, y pudo escuchar los ecos de sus dudas en los ojos de don Fernando. Era en esos breves intercambios que la línea entre el deseo y la profesionalidad comenzaba a desdibujarse, revelándole que ella podría ser capaz de manejar más de lo que imaginaba. Lo que propones tiene mucho sentido, Valentina, dijo él, frunciendo el ceño. Pero tengo miedo de que no sea suficiente para convencer a los inversores. Allí, Valentina vio una oportunidad. Tal vez necesito entender lo que está sintiendo para poder ayudar mejor, declaró ella, y a medida que esas palabras salían de su boca, se dio cuenta de que las barreras que antes había construido comenzaban a desvincularse. Era un camino arriesgado, pero podía ser también una revelación de su capacidad para conectar con la vulnerabilidad humana. Don Fernando la miró a los ojos. Por un instante, ambas realidades se enfrentaron y un silencio pesado llenó el ambiente. Fue un momento en el que el deseo amenazaba con desbordar los límites establecidos. Esa visión de conexión lo llevó a abrirse más, las ideas fluyeron, Valentina presentó su plan. Cada línea que trazaba no solo representaba arquitectura, sino también la definición de sus propios límites y anhelos. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, otro pensamiento comenzó a germinar en su mente, ¿había una manera de mantener la lealtad hacia Sofía mientras exploraba su propio deseo? El encuentro concluyó, pero no sin dejar una sensación de incomodidad. Valentina se enfrentaba ahora a un dilema de lealtad. Sabía que había cruzado fronteras que podrían amenazar su amistad con Sofía. Mientras salía del despacho, la pregunta que oprimía su pecho era aún más apremiante, ¿estaba dispuesta a sacrificar la amistad por un amor que parecía casi prohibido? Al salir a la calle, la luz del sol iluminó su rostro, pero también su incertidumbre. La decisión que debía tomar comenzaba a parecer un destino inexorable. Su vida personal y profesional estaban a punto de cambiar, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Sería capaz de encontrar el equilibrio entre su propósito y su deseo? La angustia y la emoción se enfrentaban en su interior. Con un paso decidido, Valentina se dirigió hacia un futuro incierto, cuyo desenlace estaba por revelarse. Valentina caminaba por las calles, la brisa fresca provocando un revuelo en sus pensamientos. La reunión había encendido en ella no solo el deseo de destacar como arquitecta, sino también un fuego interno que no podía ignorar, la atracción hacia don Fernando. Una mezcla inquietante de adrenalina y culpa se estableció en su pecho. Pulsaciones entrelazadas que la llevaban a cuestionar cada uno de sus pasos, mientras se sentaba en un café cercano, la realidad de su situación se abrumaba. Pasó la mano por su rostro, sintiendo la pesadez de sus decisiones. La simplicidad de un café parecía un refugio frágil en medio de un torbellino emocional. Se encontró contemplando la relación con Sofía, una amistad de años, marcada por las risas y los secretos, ahora amenazada por la complejidad del deseo. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar?, se preguntó en voz baja, pero no había respuesta externa. Solo resonaban sus propios dilemas. La voz de su conciencia se manifestaba en cada sorbo que daba a su café, como si cada trago le recordara lo que podría perder. Al final de la tarde, debía enfrentar su realidad. Sofía merecía sinceridad, pero también el derecho a proteger su corazón. Cuando su jornada laboral comenzó nuevamente, siente una tensión palpable en el ambiente. Cada mirada de sus compañeros parecía cargada de opiniones no expresadas. La preocupación por el proyecto y el impacto que tendría en las finanzas de la empresa flotaba en el aire. No obstante, Valentina se concentró en su trabajo, empujando las emociones a un segundo plano. Cada elemento del proyecto arquitectónico que desarrollaba se convertía en un espejo que reflejaba su resistencia y creatividad. Era en el diseño donde hallaba claridad, un espacio donde podía canalizar su energía sin distracciones. Las horas pasaban rápidamente, pero el peso de su dilema era constante, como una sombra que se negaba a desaparecer. Al llegar el momento de reunirse con su equipo, Valentina decidió que debía comunicar sus ideas con firmeza, combinando su pasión por la arquitectura con la necesidad de escuchar a los demás.
Una estrategia que no solo demostraría su competencia, sino que también hubiera sido impensable en su interior, buscar apoyo, abrirse a la colaboración. Era un riesgo, pero en ese impulso, percibía un crecimiento personal. Durante la reunión, notó que al compartir sus pensamientos había un eco de entusiasmo en las reacciones de sus compañeros. La interacción fluía, los aportes se enriquecían. Valentina comenzó a olvidar su conflicto interno, mientras su convicción arquitectónica emergía. Cada propuesta que surgía, cada idea que se construía, cimentaba su autoestima y la ayudaba a reconectar con su propósito. La energía colectiva de un equipo trabajando hacia algo común encendía su motivación, al mismo tiempo que lo hacía más consciente del dilema que le acechaba en su vida personal. Al finalizar, mientras la euforia del trabajo conjunto aún vibraba en su mente, sonó su teléfono. Era un mensaje de Sofía. La invitaba a una cena familiar, una invitación que la obligaba a confrontar sus elecciones. La idea de enfrentar a Sofía mientras lidiaba con sus propios sentimientos resultaba más abrumadora que cualquier presentación arquitectónica. Avanzar hacia esa cena significaba un paso bien definido hacia una verdad que podría cambiarlo todo. Valentina sintió que la vida ese momento se encontraba al borde de nuevas revelaciones. Tenía dos caminos: hablar con Sofía acerca de su creciente complejidad emocional o mantener silencio y jugar con las sombras. Esa cena no sería solo un encuentro, sería un cruce de caminos, una decisión que podría definir no solo su futuro profesional, sino también el de sus relaciones más cercanas. La llamada del destino había sonado, y Valentina sabía que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sería capaz de enfrentar su verdad, o la duda continuaría arrastrándola hacia la penumbra de lo no dicho? El aroma del hogar de Sofía la envolvió tan pronto como cruzó la puerta. Las risas y la calidez la recibieron como un abrazo, y por un momento, Valentina sintió un alivio pasajero, un refugio temporal del torbellino que la acosaba. El caos emocional de la cena no tardaría en desplomarse sobre ella, pero por ahora, el bullicio familiar la mantenía distraída. Sin embargo, lo que parecía ser un ambiente acogedor pronto se convertía en el escenario de su tormento interno. Mientras se unía a la conversación, observó cómo Sofía brillaba en su elemento, sus ojos destilando alegría, ajenos a las complicaciones de su situación. La amistad entre ellas era un lazo fuerte, tejido con experiencias compartidas y promesas de lealtad. Pero ahora, a cada risa, Valentina sentía que un nuevo hilo se desgastaba, una línea que podría cruzar sin retorno. Las bromas y los gestos cariñosos entre Sofía y su padre, don Fernando, la desestabilizaban más de lo que estaba dispuesta a admitir. Un instante de contacto visual entre Valentina y don Fernando la sacó de sus pensamientos. Un pequeño gesto, una sonrisa significativa que resonaba con todo lo que había comenzado a afrontar. Sin querer, se encontró interpretando cada mirada, cada palabra como un rompecabezas complejo. Aquella conexión que habían compartido en el entorno de trabajo había trascendido hacia algo más profundo, y ahora estaba en la cuerda floja entre la atracción y la lealtad. Este juego de ambigüedades la llevó al abismo del conflicto interno. A medida que la cena avanzaba, sintió que el deber de ser auténtica y sincera cuestionaba su capacidad de mantener la fachada. Las palabras no escritas pesaban en su mente, cada bocado de comida se transformaba en un recordatorio de lo que realmente debía enfrentar. Finalmente, el recordatorio llegó en forma de una pregunta inesperada de Sofía: ¿qué piensas de mi padre, Valentina? El corazón de Valentina se estrujó. Era una pregunta inocente, pero cargada de implicaciones. Lo que podía haber sido una oportunidad para deslizarse hacia la revelación y la honestidad se tornó en un instante crítico donde podía arriesgarlo todo. En esa fracción de segundo, contempló su respuesta, el silente eco de su mente multiplicándose. ¿Sería justo usar su amistad para saldar cuentas emocionales? En el fondo, la respuesta estaba radicalmente ligada a su crecimiento personal. Me parece un gran hombre, contestó, esforzándose por mantener la neutralidad en la voz. Pero toda su atención se centraba en los pensamientos oníricos que danzaban a su alrededor. Poner en riesgo su relación con Sofía debía ser la última opción, un dilema que comenzaba a adquirir forma tangible a medida que el diálogo fluía. Las conversaciones continuaron. Cada risa parecía pulsar el nervio sensible de su verdad reprimida.
Valentina empezó a observar cada detalle, desde cómo Sofía tocaba el brazo de su padre mientras le contaba anécdotas hasta el modo en que él la miraba con admiración. Aquello avivaba sus propias inseguridades, su corazón palpitaba entre la esperanza y el miedo, fusionando sus deseos con su profundo sentido de responsabilidad. Finalmente, tras una larga velada donde su mente había liberado fragmentos de energía creativa y emocional, Valentina decidió que era hora de actuar. Debía tomar una decisión definitiva que la llevara hacia una dirección clara. Ya no podía seguir navegando entre las sombras de lo que deseaba y lo que debía hacer. Con la cena terminada y la familia reunida, sintió que el momento crucial se acercaba. Mientras aún se servían los postres, miró a Sofía y a don Fernando, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. Había llegado el instante de enfrentar sus sentimientos, un momento que podría remodelar no solo su vida profesional, sino también la esencia misma de su relación con Sofía, y en ese silencio lleno de posibilidades, Valentina supo que no podía huir más. Era el momento de hablar, el momento de liberar las verdades que había encerrado en su interior. Ahora solo quedaba esperar la reacción de los demás, consciente de que el próximo paso podría ser tanto liberador como devastador. ¿Podría su relación sobrevivir a lo que estaba a punto de revelarse? Valentina se sentó en la mesa, el ambiente familiar rebosante de risas y ternura, pero una tormenta interior la asediaba. Había pasado demasiado tiempo lidiando con sus sentimientos, y en ese momento, comprendió que su autenticidad estaba en juego. No podía seguir ocultando su verdad. Con la mente firme y el corazón palpitante, respiró profundamente, preparándose para enfrentar la inevitable revelación. La cena había sido un juego de palabras llenos de sutilezas, gestos cálidos y miradas profundas que todo lo decían, pero nada se admitía. Tras el postre, cuando el ruido se disipa un poco, Valentina encontró el valor necesario. A medida que el chocolate se deshacía en su boca, sentía que era hora de tomar el control de su narrativa. La vida no se trataba solo de edificios, también era sobre los cimientos emocionales que construimos. Sofía, con su despedida espectral de alegría, alzó la mirada, notando la seriedad en el rostro de Valentina. Val, ¿estás bien? Su voz era suave, casi maternal, como si quisiera protegerla de una verdad que aún no conocía. Necesito decirte algo, empezó Valentina, con el corazón retumbando en su pecho. Las palabras se caían como ladrillos en el aire, dejando entrever su carga emocional. He estado sintiendo cosas por don Fernando, y no puedo seguir guardándolo. Su voz se quebró, pero continuó, como si una fuerza interna le diera alas. El silencio se instaló de repente, y el mundo parecía detenerse. Sofía miró a su padre, luego a Valentina, en una danza involuntaria de emociones. Don Fernando mantuvo su mirada en el plato, su expresión un retrato de sorpresa y resignación. Era como si cada palabra de Valentina hubiera reconfigurado las estructuras de su relación, llevándolos a un nuevo plano de existencia. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, cuestionó Sofía, su voz entrelazada con decepción y dolor. Valentina, ¿realmente esperas que esto no cambie todo? Lo sé, dijo Valentina. Temía perderte, pero no puedo seguir siendo falsa. Esta atracción es poderosa y no sé cómo manejarla sin hablarte de ello. Sus ojos transmitían una sinceridad que al fin la liberaba de las cadenas de la culpa. Era hora de reconstruir su arquitectura emocional, un diseño que la permitiría ser fiel a su autenticidad. Don Fernando alzó la mirada, su semblante mostraba una mezcla de comprensión y preocupación. Valentina, entiendo tus sentimientos, pero nuestra relación siempre ha de ser considerada. Sofía es lo más importante aquí. Su voz era grave, resonando con la responsabilidad que conllevaba ser un padre y un mentor. ¿Y qué hay de lo que yo deseo? Valentina respondió, llenándose de brío. No quiero vivir bajo tus reglas o las expectativas de otros. Quiero explorar este camino. Ustedes han influido tanto en mí, pero ahora debo ser honesta con lo que siento. El coraje que había en su voz, mezclado con la confusión de lo desconocido, actuó como un catalizador para el cambio. Se detuvo un instante, observando el impacto de sus palabras. Sofía estaba visiblemente molesta, pero la sinceridad de Valentina parecía hacer resonar un eco de claridad en el aire. Si no dejamos que esto nos destruya, podemos crecer a partir de ello,
dijo Valentina, su mirada fija en los ojos de Sofía. Mientras el tiempo pasaba, la atmósfera cargada comenzaron a transformarse. El aire ahora contenía la posibilidad de la reconciliación. Sofía respiró hondo, y a medida que lo hacía, Valentina supo que había cruzado el umbral. Este es un espacio que debemos construir juntas. No voy a abandonarte, explicó. Después de un momento de reflexión, Sofía asintió lentamente. Entiendo, pero esto no será fácil, Val. No solo para mí, sino para todos nosotros. A pesar de su dolor, su voz sonaba como un pináculo de fortaleza que Valentina jamás había imaginado. Estoy dispuesta a hacerlo. Estoy dispuesta a ser la arquitecta de nuestra amistad mientras exploramos nuestras verdades, respondió Valentina, sintiéndose más segura a cada instante. Había puesto en marcha un nuevo diseño, y al hacerlo, su vida personal y profesional comenzaba a alinearse. Don Fernando observó, y aunque había momentos de tensión que podrían amenazar el equilibrio entre ellos, sintió un crecimiento en su corazón. La honestidad siempre es el primer paso, dijo finalmente. Hasta ese instante, él había sido un maestro del diseño, pero en ese momento, se sintió como un aprendiz de las emociones humanas. Ese día Valentina descubrió que su mayor logro no fue solo en la arquitectura, sino en la revitalización de su voz y su verdad. Había ejecutado un plano que no solo representaba la audacia de sus sentimientos, sino también la esencia de la autenticidad. Seré arquitecta en todos los aspectos de mi vida, y no dejaré que el miedo dicte mis decisiones, pensó mientras el abrazo entre ellas sellaba un nuevo contrato de amistad. La vida recibió un nuevo sentido. Valentina, al fin liberada de los miedos que la habían encadenado, pudo enfrentar el futuro con confianza. Las decisiones ya no eran solo construcciones de deseos ocultos, eran pasos firmes hacia una nueva realización. Así, con el peso del pasado levantado, se dirigió al futuro con la certeza de que su vida ahora se erigiría sobre los cimientos de la honestidad. No esperes ni un segundo más para hacer parte de este viaje transformador. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal y acompáñanos en las historias que inspirarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan descubrir estas emocionantes narrativas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conectar con esta historia de superación y autenticidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Únete a nuestra comunidad y vive el poder del cambio.